Ya chicos, a ver. El siguiente tema que vamos a tratar ahora es el tema del laminado. Como pueden ver hay regular fórmulas, así son regulares, pero en lugar de verlas todas de golpe, vamos a tratar una por una. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que vamos a resolver los ejercicios, vamos a ver qué fórmula se usa para cada caso. Les recomiendo que tomen una captura de pantalla o tomen una foto de todas las fórmulas ahorita y ya mediante que vamos avanzando, ya van notando cómo las vamos utilizando una por una. ¿De acuerdo? Les doy tiempo. Miren, en laminado lo importante es comprender la lógica y comprender los términos, sobre todo, ¿de acuerdo? Porque hay dos términos que son muy parecidos que les pueden complicar la vida en este problema, ¿ya? Ok, entonces pasamos ya al primer ejercicio de frente, ¿ok, chicos? Recuerden que todos estos ejercicios son tipo PC1, tipo repaso, tipo examen parcial. Ok, miren, ¿qué nos dice? Nos dice, por laminado en frío, ese es otro dato, la mayoría de procedimientos que se hacen antes del parcial son procedimientos en frío. Laminado en frío, extrusión en frío, fundición en frío, embutido en frío, todo eso es en frío. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, por laminado en frío se reduce el espesor de una lámina de 36 milímetros inicial a 28 milímetros final. El ancho de la lámina es 150 milímetros y la longitud es de 500 milímetros. Se utiliza un tren de laminado continuo de dos laminadores. Ok, miren, acá ya vamos a comenzar a recolectar datos, ok. Entonces, miren, tenemos el espesor inicial de nuestra lámina era 36 y luego va a pasar a 28. ¿Por medio de qué? Por medio de dos laminadores. Por medio de dos laminadores también se le llaman bastidores, ¿ok? Son sinónimos, no hay ningún problema. Te dice, el material tiene un coeficiente de resistencia de 240, ¿ok? Y un exponente de endurecimiento por deformación de 0.2. El radio de los rodillos de laminado es 230 milímetros, tiene una velocidad de rotación de rodillos de el primer laminador de 20 RPM y la velocidad de entrada de la lámina al primer laminador es 26. Ok, vemos muchos datos, pero continuemos, miren. Acá viene el dato importante, que muchos se pueden confundir acá. ¿Qué nos dice? El laminado se realiza con igual reducción de laminado R, entre paréntesis, ¿de acuerdo? En los dos laminadores. No hay incremento en el ancho de la lámina, ¿de acuerdo? No hay incremento en el ancho de la lámina y el coeficiente de fricción entre los rodillos y el material es tanto. Entonces, lo que yo les recomiendo y lo que suelen hacer durante el examen es anotar todos estos datos. Si ustedes se van de frente con la fórmula o algo por el estilo, se van a confundir. Se van a confundir. Lo recomendable es que apunten los datos. En este caso lo vamos a apuntar a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, para el espesor y para espesores, nosotros usamos la terminología T. No T de tiempo, sino de T de espesor inicial y T de espesor final. ¿Ok? Entonces, vamos con eso. ¿Cuál es el espesor inicial? ¿Con qué espesor va a iniciar nuestra lámina? Con 36 milímetros. ¿Ok? ¿Y con qué espesor va a acabar al final nuestra lámina? Con 28 milímetros. Listo. Ahora, también te da el ancho de la lámina. El ancho que te dice que no cambia, ojo, pero te da el ancho. Te dice que el ancho de dicha lámina es 150 milímetros. Es 150 milímetros, ok. Te dice también que son dos laminadores. Ojo, estoy apuntando todos los datos que encuentro ahí en el ejercicio. Te da que son dos laminadores. Luego te da el coeficiente de resistencia del material. Ok, miren. El coeficiente de resistencia va a ser una constante. ¿Qué constante, Omar? Va a ser la constante K. Entonces K va a valer 240 megapascales. K va a valer 240 megapascales. Ok. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un exponente de endurecimiento por deformación. Tenemos acá un exponente de endurecimiento. De endurecimiento. Tenemos un exponente de endurecimiento por deformación. El símbolo de exponente de endurecimiento es una N, pero no es una N normal así. Es una N con una colita un poco más larga. ¿De acuerdo?
El exponente de endurecimiento va a ser una n alargada, como les comento. ¿Y cuánto es eso? Eso es adimensional, si no me equivoco. Pero es 0,2. Adimensional es que no tiene unidades, chicos. Listo. ¿Qué más? Tenemos el radio de los rodillos del laminado. Entonces también tenemos el radio de los rodillos. Tenemos el radio de los rodillos. Ok, el radio de los rodillos nos dice que, bueno, cuando nos habla del radio de rodillos es R mayúscula y es 230. Ok, milímetros. También tenemos una velocidad de rotación que va a ser en RPM. Entonces tenemos acá velocidad de rotación de esos rodillos. Eso va a ser 20 RPM, ¿ok? Entonces, para los que no conocen el término RPM, RPM significa revoluciones por minuto. ¿Recuerdo? Significa revoluciones por minuto. Y te dicen la velocidad de entrada al primer laminador, ¿ok? Miren, yo les recomiendo que los laminadores los numeren. Les pongan 1 en número o 1 en romanos. O le pongan laminador A, laminador B, laminador C, así. Pero nómbrenlos. Porque las velocidades y todo eso varía de acuerdo al laminador. En este caso le vamos a poner velocidad de entrada. Velocidad de entrada del laminador 1 en romanos. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a 26 metros por minuto. Acá, chicos, ya en el tema de laminado ya usamos metros. Sí, también usamos milímetros, pero son para los draft. Ahorita vamos a ver qué son draft. Luego, ahora, ¿qué más? Y nos dice que no hay incremento. Esta parte también es muy importante. Nos dice que no hay incremento en el ancho de la lámina. Entonces, si no hay incremento en el ancho de la lámina, significa que el incremento va a ser del 100%. ¿Okay? ¿Qué ocurriría si el incremento fuera del 101%? Ahí va aumentando, ¿no? Si el incremento fuera del 95%, va decreciendo. ¿Ok? A eso se refiere. Un incremento de 100% es como decir multiplicar algo por 1. ¿De acuerdo, chicos? También tenemos el coeficiente de fricción entre rodillos y material. Entonces tenemos acá también el coeficiente de fricción entre rodillos y material. Pues si se acuerdan un poco de física, el coeficiente de fricción era el U. Era el U, que es equivalente a 0.14. 0.14. Y ya, y listo, chicos. Esos son todos los datos que hemos recolectado. ¿De acuerdo? Ahora, siempre la primera pregunta les va a pedir la máxima reducción de espesor admitida entre los molinos. ¿Ok? ¿Cómo calculamos eso? Eso es una fórmula, que es esto de acá. El Dmax va a ser igual, esto ignórenlo, ¿de acuerdo? Esto es para casos específicos y los puede llegar a confundir en lugar de ayudarlos con todo esto. ¿Okay? Esto ignórenlo y vamos a usar la fórmula de coeficiente de fricción al cuadrado por el radio de los rodillos. ¿De acuerdo? Entonces, para eso ustedes tienen que entender el sistema en el cual se usan este tipo de rodillos. Los rodillos son así, son circulares. ¿De acuerdo? Son rodillos circulares de esta manera. Que luego se van a hacer más pequeños. Entonces, tú tienes una lámina que va a ingresar acá y que por medio de los rodillos la lámina se va a ir reduciendo hasta llegar acá y luego se va a reducir aún más. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de los laminadores. Estos rodillos obviamente acá rotan con cierta velocidad de RPM, la lámina entra con cierta velocidad, hay bastantes factores que ahí determinan, pero a eso se refiere. ¿Ok? El draft máximo, ¿qué significa? Ok, pongámonos en un caso de la vida real. Si tú tienes una plancha que tenga de espesor, por ejemplo, pónganle, yo qué sé, 20 metros, es un caso imaginario, ¿ok? Yo no puedo reducir el espesor de 20 metros a un espesor de un metrito
ahí de la noche a la mañana. Así yo tenga un bastidor, un laminador potente, eso va a ser imposible. Tendría que tener demasiada potencia, es un caso demasiado imaginario. ¿Ok? Entonces lo que se suele hacer ahí entonces es que se va reduciendo de a poquitos. Baja del 20 baja al 18, del 18 baja al 16, del 16 baja al 12. Ese es el proceso de un laminador. ¿Ok? Y es por eso que hay un draft. El draft es el máximo que se puede reducir. Por ejemplo, acá en este caso, en el caso de pasar de 20 metros a 1 metro, pues es demasiado imaginario, no es posible, ¿de acuerdo? En ese caso el draft máximo sería, dependiendo de la potencia, sería 2 metros, algo por el estilo, ¿de acuerdo? Pero vamos a aplicar la fórmula. Como les digo, del espesor que está acá iniciando, acá tienes un espesor inicial, que es el que te indica ahí. El espesor inicial con el que empieza es 36, o sea, este espesor de acá es 36 milímetros. Luego pasa a otro espesor y tiene que salir, porque son dos bastidores nomás, tiene que salir con un espesor de 28 milímetros. ¿De acuerdo? Nuestra labor va a ser hallar este intermedio. Ustedes me pueden decir, Omar, pucha, si acá va retrocediendo de 4 en 4, coincide de que acá sea 32. Si va de 4 en 4, porque 36 menos 4, 32. Y 32 menos 4, 28. Sí, tienen razón, es posible, pero no podemos usar esa lógica siempre. Van a haber casos excepcionales en los que no va a ser necesariamente esta reducción. ¿Ok? Vamos a ir. Miren. Ahorita nos centramos en el draft. Copiamos la fórmula tal y cual. El draft máximo es igual al coeficiente de fricción al cuadrado multiplicado por el radio del rodillo. Entonces, el draft máximo va a ser igual al coeficiente de fricción al cuadrado multiplicado por el radio del rodillo. Entonces, el coeficiente de fricción, que lo tenemos acá a la izquierda, ¿cuánto es? Es 0.14. 0.14 elevado al cuadrado por el radio de los rodillos en milímetros, ojo, que en este caso es 230. 230 milímetros. De acuerdo. Entonces, si ustedes realizan eso, les va a salir un draft máximo. Como ya les expliqué, el draft máximo es lo máximo que se puede reducir entre antes que entre el laminador y después que salga. ¿Ok? Ahorita vamos a interpretarlo. Miren. Esto nos va a salir 4.508. En estos casos, chicos, se recomienda usar dos decimales. ¿De acuerdo? Entonces tú tendrías acá un draft máximo de 4.51. 4.51 en milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que el 36, cuando pase por el primer laminador, solo puede reducirse en 4.51. O sea, puede reducirse hasta 31 punto y pico. ¿Ok? Si yo qué sé, si del 36 pasa al 30, yo quiero poner que acá pasa a 30, es imposible. ¿Ok? Porque el draft máximo no me lo permite. Porque el coeficiente de fricción y el radio tendría que ser mayores para que mi draft sea mayor. ¿Ok? Ese es el significado del draft. Draft máximo igual a tanto. Ahora, acá viene la diferencia, lo que estuve comentando. Acá tenemos los mismos valores que estaban antes. Ahora nos piden, la primera nos pedía la máxima reducción de espesor, el draft. ¿Ok? Ahora nos piden el valor de reducción y la reducción de espesor en cada lámina. Acá tienen que estar atentos porque es muy importante que comprendan esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a graficar de nuevo el sistema. Grafiquemos de nuevo el sistema y dijimos que, ok, acá empieza la lámina, acá pasa por el primer laminador, acá se reduce, y acá pasa por el segundo laminador, y acá se reduce. No, donde dijimos que este va a ser nuestro laminador 1, y este va a ser mi laminador 2. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Ok, vamos a hacer esto de acá. Va a empezar con un espesor de 36 milímetros. Solo estoy graficando la mitad por cuestiones, ¿ok, chicos? Y tiene que salir con un espesor de 28 milímetros. Listo. Entonces, lo que tú vas a hallar es la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Ok?
O sea, desde que entra la lámina, pasa por el laminador y sale por el laminador, acá va a haber una reducción, va a disminuirse en un número. Entonces lo que vamos a hallar va a ser eso. ¿De acuerdo? Ya, listo chicos. Entonces acá ya vamos con la parte teórica. Acá están los dos valores que yo les digo que son distintos. Porque a ti en el enunciado que te decían, el laminado se realiza con igual reducción de laminado entre paréntesis R. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Hay un término que se llama valor de reducción, o también llamado R, que es completamente diferente, no es igual que decir reducción de espesor. Reducción de espesor. Reducción de espesor. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un valor de reducción, va a ser R. Si a mí me dice reducción de laminado, va a ser R. Pero si yo tengo reducción de espesor y no tengo un R, no tengo nada que lo acompañe, van a ser dos términos distintos. ¿Ok? En el caso de que me hable del primero, del valor de reducción, yo lo que voy a usar va a ser la fórmula. La fórmula que me la dan acá. Me dan acá la fórmula, esta fórmula. Reducción y reducción de espesor. ¿Notan? Solo que este es valor de reducción y este es reducción de espesor. Entonces, la reducción es esta ecuación, ¿no? Que en términos más simples es el R va a ser igual a el área inicial menos el área luego del laminador dividido entre el área inicial, donde el R es constante. El R es constante. Y del lado de la reducción de espesor, tenemos que el diferencial de los espesores va a ser igual en cualquier momento. ¿Ok? Listo. Entonces, miren. Vamos a usar un poco la lógica, pero primero vamos a aplicar la fórmula. Como ya les dije, el ejercicio nos dice el valor de reducción entre paréntesis R, por lo que vamos a usar esta fórmula. Esta fórmula, ¿cómo se interpreta? Lo que el espesor antes del laminado menos el espesor luego del laminado dividido entre el espesor antes del laminado. ¿De acuerdo? Fíjense de los ceros y las heces. Entonces, yo lo que quiero hallar es qué cosa. Este X, ¿no? Quiero hallar este espesor de acá porque no lo conozco. No sé en cuánto se reduce entre 36 y 28. Aplico la fórmula. ¿Qué pongo? R va a ser igual a... Y lo aplico para la primera parte. Solo para el sistema que va desde 36 hasta el X. Sería, el espesor inicial sería 36, menos el espesor luego sería X, dividido entre 36. Ok. Y eso lo voy a igualar. ¿Con qué lo voy a igualar? Con el otro sistema. ¿Cuál es el otro sistema? El otro sistema es esto. X hasta 28. Entonces, acá el espesor inicial va a ser X. Y el espesor final va a ser 28. Y acá va a ser X. Omar, ¿por qué los puedes igualar? Porque, como les mencioné, el R es constante. Siempre va a ser un mismo R. ¿De acuerdo? Y ahorita van a ver que es distinto que valor de reducción de espesor. ¿Ok? Operamos esto, les va a salir acá 36x menos x cuadrado. Va a ser igual a 36x menos 28. Donde 36x se va a ir. Y... donde 36x se va a ir, acá sería 28 por 36, si no me equivoco. Al final de cuentas te va a salir la raíz cuadrada de 28 por 36. ¿Ok? Que eso, a final de cuentas, el x va a ser 31.75. Esos son milímetros. ¿Ok? Entonces, acá estaría siendo 31.75
milímetros. ¿Listo? Ahora, a nosotros nos pedían el valor de reducción. No hemos hallado el valor de reducción, hemos hallado el X, que era el espesor intermedio. El valor de reducción, ¿cómo lo hallo? Reemplazando X en cualquier fórmula. En este caso quiero reemplazarlo en la primera, por ejemplo. R va a ser igual a 36 menos 31.75 dividido entre 36. ¿De acuerdo? De acá saco que R me estaré quedando 0.1181. 0.1181. 1181. Ok. Donde este va a ser el valor de reducción, chicos. Este va a ser el valor de reducción. ¿Okay? Entonces, lo que va a ser constante acá va a ser esto, el 0.181. Porque, ¿qué ocurre si yo resto? ¿Okay? Vamos a restar. Restemos cuánto hay del bastidor 1 al bastidor 2. Los diferenciales acá. Si restamos 36 menos 31.75, ahí me va a salir 4.25. Y si resto 31.75 menos 28, me va a salir 3.75 milímetros. Entonces, esto no es constante. O sea, yo acá no he reducido 4 y 4. Primero reduje 4.25 y luego reduje 3.75. ¿Qué si es constante? El R. Porque si yo acá reemplazo, pongo 36 menos 31.75 dividido entre 36, me va a salir 0.1181. Y si yo lo aplico en el segundo par del sistema, si pongo 31.75 menos 28 dividido entre 31.75, me va a salir 0.1181. ¿Ok? El R es una constante que me sale de esta ecuación. Es distinto que si me hubieran dicho la reducción de espesor es constante, porque la reducción de espesor no es constante. La reducción de espesor, en este caso, está siendo 4.25 milímetros y está siendo 3.75 milímetros. ¿De acuerdo? Ese pequeño detalle, chicos, les puede malograr todo el ejercicio. Así que tienen que estar bien atentos si les dice R o si no les dice R. ¿De acuerdo? En este caso nos pidió el valor de reducción. Sí, ya lo tenemos. Acá tenemos el primer inciso. Ahora nos pide la reducción de espesor en cada laminador. También ya lo tenemos. Porque ya lo hallamos. Simplemente restando. Porque antes del primer laminador hasta después del primer laminador se reduce 4.25. Desde antes del segundo laminador hasta después del segundo laminador se reduce 3.75. ¿De acuerdo? Acá también ¿saben qué podemos hacer? Podemos analizar la factibilidad. Acá podemos analizar. Analizamos. ¿Qué analizamos? Porque nosotros hemos calculado el draft, ¿cierto? Entonces el draft tiene que ser mayor que en este caso la reducción de espesor. Miren, ¿qué habíamos calculado anteriormente? Ok, lo máximo que yo puedo reducir entre laminador y laminador es 4.51. Ok, ¿cuánto se está reduciendo acá? 4.25 y 3.75. O sea, se cumple. Ok, aquí era 4.51 milímetros y se cumple que esto sea mayor que 4.25 milímetros y también se cumple que es mayor que 3.75 milímetros. ¿Ok? Como para cumplir. Acá le pueden colocar un pequeño análisis de esto. Esto es respecto al draft. ¿Ok? Ahora ya nos vamos con otro tipo de incisos. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? La velocidad de salida de la lámina del segundo laminador. Ok, ojo. Entonces, seguro el ingeniero Valareso les habrá comentado que hay una fórmula conocida que se llama la fórmula de conservación de volúmenes y masas. ¿Okay? La fórmula de conservación de volúmenes. Es, por ejemplo, si yo tengo un slime, el slime
Así yo lo estire, le haga lo que sea, va a tener el mismo volumen. No es que yo puedo crear más slime a partir de dividirlo, cosas así. Entonces, siempre se va a conservar el volumen. Entonces, ¿cómo yo puedo comprobar esto? Con esto. El espesor inicial multiplicado por el ancho inicial multiplicado por la velocidad inicial tiene que ser igual al espesor final multiplicado por el ancho final multiplicando por la velocidad final, donde el W, como les digo, es el ancho, el T es el espesor y el V es la velocidad. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta este principio, podemos aplicarlo acá con una simple fórmula. ¿Cuánto es el espesor al inicio? Al inicio, acá, ¿cuánto es el espesor? El espesor es 36 milímetros. ¿Cuánto es el ancho? El ancho que tiene acá, pues lo puedo colocar como... Uy, alguien... Entonces, ya tenemos el espesor de 36 milímetros. Ahora, el ancho. ¿El ancho cuánto era? El ancho era 150 milímetros. Si se acuerdan, acá era 150 milímetros. Y lo multiplicamos por la velocidad. Tenemos la velocidad con la que entra al primer laminador. Es 26 metros por minuto. Tenemos el espesor con el que sale, porque ¿qué nos pide acá, chicos? Nos pide la velocidad de salida de la lámina del segundo laminador. Nos piden este BF. Nos pide la velocidad de salida de la lámina del segundo laminador. ¿Ok? Entonces la velocidad de salida tiene en cuenta el espesor 28. El espesor de 28 milímetros multiplicado por el espesor, perdón, por el ancho, que el ancho sigue siendo 150, porque justo en el ejercicio nos decía, el ancho no se modifica, el ancho se mantiene tal y cual. Okay. Y eso lo multiplicamos por la velocidad final, que es la que no conocemos, ¿no? Esto, a final de cuentas, pues el 150 se simplifica y nos quedaría que la velocidad final va a ser igual a 36 por 26 dividido entre 28. (36 por 26 dividido entre 28). Entonces la velocidad de salida del segundo laminador, del laminador número 2, va a ser igual a 33.43, chicos. Eso sale. Metros por minuto, siempre las unidades, no se olviden nunca. ¿De acuerdo? Entonces, noten cómo establecimos un sistema y cómo, como solo nos interesa la velocidad con la que entra este espesor y la velocidad con la que sale y este espesor, pues lo que está en medio lo hemos simplificado, no lo hemos usado para nada. ¿De acuerdo? En caso que nos hubieran pedido, si ustedes me preguntan, si me hubieran pedido la velocidad de salida del segundo laminador, del primer laminador, o sea, esta velocidad de salida, en ese caso, en lugar de tomar este espesor, hubiera considerado este espesor, que era 31.75, si no me equivoco. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta parte del sistema acá fue la que no la consideramos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos pide? Ahora nos pide el esfuerzo de fluencia de la lámina. El esfuerzo de fluencia de la lámina antes y después del laminado. Ya, miren. Esta pregunta es trampa. Acá tienen que hallar dos esfuerzos de fluencia. El de antes y el de después. El esfuerzo de fluencias, chicos, siempre es el mismo. ¿Okay? El esfuerzo de fluencia, la fórmula es esfuerzo de fluencia va a ser igual a K multiplicado por la... Esta no es deformación. No me acuerdo cuál era el término. Creo que era deformación real. Sí. Era deformación. Ya. Entonces, el esfuerzo de fluencia va a ser igual a K multiplicado por E elevado a la N. ¿De acuerdo? Esa va a ser la fórmula para el esfuerzo de fluencia. Ahora, ¿cómo yo distingo cuánto es antes y después? Ok, muy fácil. Cuando es antes, el valor de E va a ser 0.002. Siempre. ¿De acuerdo?
Siempre, para todo tipo de ejercicio. Esto está ya dado, por así decirlo. Esto siempre va a ser cuando te pidan antes. Entonces acá simplemente yo reemplazo. El esfuerzo de fluencia va a ser igual a K. ¿Cuál era la K? La constante K era 240 megapascales. 240 megapascales multiplicado por 0.002, el E elevado a la N. ¿Cuál era mi N? 0.2 elevado a la 0.2. Chicos, si ustedes solo les dice esfuerzo de fluencia y no les dice antes y después, hay en ambos. Hay en el antes y el después. ¿De acuerdo? Ambas respuestas son válidas y tienen que colocarlas. ¿Okay? Entonces, el esfuerzo de fluencia antes del laminado, o el sub-0, pongámosle, va a ser igual a, en este caso sería 69.25. Y el esfuerzo de fluencia siempre va en megapascales, chicos. Listo. Ahora, esto es antes. Vamos con qué ocurriría el después. Después. ¿Cómo hallo el después? El esfuerzo de fluencia después. Ok, así como les dije que el E para el antes ya está dado, acá hay una fórmula para el E. La fórmula para el E sería logaritmo neperiano de A sub 0 dividido entre A sub S. ¿De acuerdo? Chicos, acá es muy importante que no se olviden. El A sub 0 siempre es mayor que el A sub S. Porque el A sub 0 es tu espesor inicial. Y tu espesor de lo que está inicial se va a ir reduciendo. Así que siempre va a ser mayor. Entonces, el logaritmo neperiano, que sería el logaritmo neperiano de... El espesor inicial, ¿cuánto era? 36. Y el espesor final, ¿cuánto era? 28. Listo. ¿De acuerdo? Ese sería el valor de E. Y el resto lo coloco tal y cual. El esfuerzo de fluencia va a ser igual a la constante K, que era 240, multiplicado por, acá va paréntesis, perdón, acá va, tengan cuidado cuando coloquen eso en la calculadora, ¿ok? Acá va adentro, logaritmo neperiano de 36 dividido entre 28, como les digo, el de arriba siempre mayor que el de abajo, cierro paréntesis, cierro corchete, y todo esto elevado a la n que era 0.2. ¿De acuerdo? Y bueno, esto finalmente me saldría el esfuerzo de fluencia final, yo le coloco, porque es el esfuerzo de fluencia luego del laminado, o sea, ya finalizando el procedimiento de laminado. Y acá sería 182.08 megapascales. Lo importante es que tienen la lógica de acá, de que siempre cuando sea antes, el E va a valer 0.002. Y cuando sea después, usamos el logaritmo neperiano. ¿Dónde se van a dar cuenta si se equivocaron? Si por A o B ustedes colocaron el 28 acá arriba y el 36 abajo, este resultado les va a salir negativo. Este es imposible que les salga negativo, chicos. Si les sale negativo, han colocado de mal forma esto. Siempre suele suceder eso. ¿De acuerdo? Entonces, con esto finalizaremos la pregunta 4, que dice el esfuerzo de fluencia de la lámina antes y después. Ahora, ¿qué nos dicen? La longitud de lámina obtenida. ¿Okay? La longitud de lámina obtenida al final de todo el procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos la longitud de lámina obtenida? Primero, graficamos el sistema. Siempre traten de graficar el sistema porque... Porque es importante que tengan una visualización y también para el profesor cuando les revise sepa de que estaban teniendo una idea de cómo trabajar ese ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, para hallar la longitud de la lámina vamos a hacerlo por partes. Entonces, acá solo va a ir el primer laminador. Acá pongámosle que vacío. Y acá ya va a ir el segundo laminador. Acá va a ir el segundo laminador. Entonces, dijimos que acá empezaba con un espesor de 36 milímetros y salía con un espesor de 31.75. Acá empezaba con un espesor de 31.75 y finalmente salía con un espesor de 28 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que importa es la longitud. Empieza con una longitud inicial de ¿cuánto?
de 5 metros, si no me equivoco. A ver, lo dice en el enunciado. A ver. Ya. El ancho de la lámina, ya, y longitud de ser de 500 milímetros. ¿De acuerdo? Miren, chicos, yo les recomiendo que si les da longitud y les piden longitud, lo que hagan es trabajarlo en metros. Porque van a haber muchas multiplicaciones y les van a quedar números muy elevados. Entonces, 500 milímetros son 0.5 metros. ¿Ok? 0.5 metros a secas. Y usamos la misma fórmula, la fórmula de conservación de masas, de conservación de volúmenes, que es espesor inicial multiplicado por el ancho inicial multiplicado por la velocidad inicial va a ser igual a espesor final multiplicado por ancho final multiplicado por velocidad final. Acá van a ver una variación, ¿de acuerdo? El espesor y el ancho lo puedo colocar igual, no hay ningún problema, porque el espesor y el ancho lo conozco, pero a mí no me interesa la velocidad, lo que me interesa es el largo, porque el largo es lo que se va a ir cambiando. Entonces, en lugar de poner la velocidad, yo acá le puedo colocar largo, largo inicial y largo final. ¿De acuerdo? Y puedo colocar el largo de una vez. A ver, vamos reemplazando. El espesor inicial de este sistema es 36, multiplicado por el ancho era 150, multiplicado por el espesor inicial es 0.5 metros, que va a ser igual a el espesor final, 31.75, multiplicado por el ancho, 150, multiplicado por el LS. El LS es el que yo no conozco. El LS va a ser el espesor que yo no conozco. ¿De acuerdo? El LS es esto que voy a graficar acá. Es el largo que va a tener la lámina en este segundo procedimiento, luego del primer bastidor. Entonces, antes de comenzar a multiplicar, veamos cómo es el sistema de la derecha. El sistema va a ser igual, va a ser el espesor inicial 31.75 multiplicado por el ancho, que sigue siendo el mismo, 150, multiplicado por el LS, ok, porque era el largo que viene, este largo que sale de acá, va a ingresar acá, es lo mismo, que va a ser igual a el espesor finalizando el sistema, 28, multiplicando por el ancho, 150, multiplicado por el LF. El LF ya es la longitud final, porque la longitud que va a salir acá es la longitud que se va a quedar ya para siempre, porque solo hay dos laminadores, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros checamos acá, notemos que acá ¿qué va a ser? Acá es el 150 se va a ir, ¿de acuerdo? Miren, acá el 150 y el 150 se va, y el 150 y el 150 se va. De acuerdo, listo. Entonces, noten cómo acá el 31.75 por LS se repite acá, y es una igualdad. Entonces, no es necesario que haya el LS. Puedo reemplazar esta igualdad acá, porque el 31.75 por LS va a ser igual a 36 por 0.5 metros. Entonces yo en lugar de colocar esto y hallar el LS, para no demorarme, coloco 35 multiplicado por 0.5 metros. Va a ser igual a 28 multiplicado por LF. Y ahí sí ya pues opero, ¿no? LF va a ser igual a 36 multiplicado por 0.5 metros dividido entre 28. Listo. A ver, denme un segundo. Sí. Ya, ahí simplemente operamos y me va a salir que el LF es 0.6429 metros.
En este caso nos salió un número de esa forma, ¿ok? Pero noten que es más fácil trabajar con metros que con milímetros. Ahora que ya lo tengo en metros, ya no hay problema si yo lo convierto en milímetros, pues la longitud final, o la longitud de la lámina obtenida luego de todo el proceso de laminado, la longitud final, va a ser igual a 642.9 milímetros. ¿De acuerdo? 0.9 milímetros, chicos. De esa forma se halla en caso de que nos pidan longitudes. ¿Ok? Y bueno, en la parte de acá abajo les voy a colocar la longitud que nos otorgan es 500 milímetros. Pero lo convertimos a 0.5 metros para trabajarlo mejor. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, vemos este ejercicio. Este es un ejercicio diferente. ¿De acuerdo? Pero tengamos en mente lo que les comenté al principio. El primer término. El primer término que se usó en el anterior ejercicio, ¿qué era? Era: el laminado se realiza con igual reducción de laminado. Igual reducción de laminado R. ¿Okay? Acá que nos dice, se realiza con igual reducción de espesor. Y ya no nos dice R. ¿Okay? Ahora es distinto, ahora es diferente. Entonces, corroboremos los datos. Por laminado en frío se reduce el espesor de una lámina de aluminio de 31 a 22. Ok, ¿está acá abajo? Sí, de 31 a 22. Acá está, señalado. Utilizando un tren laminador continuo de 3 laminadores. Ah, ahora son 3 laminadores. El ancho de la lámina es de 150 milímetros y la longitud es de 800 milímetros. El material tiene un coeficiente de resistencia de, ese era la constante K, ¿se acuerdan? Y un exponente de endurecimiento por deformación de 0,2. El radio de los rodillos del laminador es 240, la velocidad de entrada del laminador de la lámina al primer laminador es 26, y el laminado se realiza con igual reducción de espesor. Ojo, si te dice igual reducción de espesor, ya ahorita vamos a ver cómo se hace. En cada pasada, el ancho se incrementa. Ah, miren, ahora el ancho se incrementa, antes no se incrementaba. El ancho se incrementa un 0,12%, y el coeficiente de fricción entre los radios y el material es de 0,12. Justifique su respuesta con cálculos, determine la... Ahí, miren. ¿Cómo determinamos nosotros la factibilidad de un laminado? ¿De acuerdo? Para calcular la factibilidad de un laminado se tiene que cumplir lo siguiente. Primero, tienen que hallar el draft máximo. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso para hallar la factibilidad. El primer paso es calcular el draft. Y si se acuerdan, del draft máximo era el coeficiente de fricción al cuadrado multiplicado por el radio de los laminadores. Coeficiente de fricción, ¿cuánto es en este caso? 0,12. 0,12 elevado al cuadrado por el radio de los laminadores. ¿Cuánto es el radio de esos laminadores? 240 milímetros. De modo que el draft máximo, ¿cuánto va a ser? El draft máximo va a ser 3.456 milímetros. Ese va a ser su draft máximo. Ok, Omar, ya, pero ¿qué tiene que ver eso con la factibilidad? Tiene que ver porque se tiene que cumplir de que el draft máximo tiene que ser mayor que el draft o la diferencia en el bastidor 1. El draft máximo tiene que ser mayor que la diferencia en el bastidor 2 y el draft máximo tiene que ser mayor que la diferencia en el bastidor 3. Es lo que vimos anteriormente, que coincidía, ¿no? Teníamos una diferencia de espesor de 4.25 y de 3.75. Nuestro draft era de 4.51. Entonces, este draft se cumplía, ¿de acuerdo? Porque no se podía exceder ese draft porque era ilógico, ¿de acuerdo? No era humanamente posible. Entonces, para calcular, ya tenemos el draft máximo, sí, pero nos falta calcular las diferencias que hay entre uno y otro laminador. Acá, ¿cómo lo calculamos? Solo para cuando les mencione igual reducción de espesor, solo cuando les mencione igual reducción de espesor,
vamos a usar el diferencial de t. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo usar la siguiente fórmula. Si yo tengo un espesor inicial y tengo un espesor final, lo puedo dividir entre el número de laminadoras. Y miren qué va a ocurrir si es que yo aplico esa fórmula. Ok, mi espesor inicial es 31. Mi espesor final es 22. Y mi número de laminadores es 3. Acá me va a salir 3 milímetros. O sea, mi diferencial de t va a ser igual a 3 milímetros. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos reduciendo de 3 en 3, ok. 31 menos 3, 28. 28 menos 3, 25. 25 menos 3, 22. Se cumple. Ok. Omar, ¿por qué acá sale distinto? ¿Por qué acá sí se cumple esa regla y antes no? Antes era que aplicabas otra fórmula. Porque ahora es igual reducción de espesor. Es diferente. O se cumple uno o se cumple el otro. O se cumple igual reducción de espesor o se cumple igual reducción de lámina, que es el R. Porque si tú que aplicas tu fórmula de 31 menos 28 dividido entre 31, me tiene que salir igual que 28 menos 25 dividido entre 28. Estos valores de acá me van a salir diferentes. Por lo que R no va a ser constante. Por lo que no se cumple. Por eso, o tiene uno o tiene otro. ¿De acuerdo? En este caso ya hemos hallado el draft, pues. El draft. Entonces, entre cada uno, de acá para acá, de acá para acá y de acá para acá, lo que se está reduciendo, el draft de todos estos, es 3 milímetros. Bueno, el draft o la reducción de espesor es 3 milímetros. Por lo que, si yo comparo 3.456, ¿es mayor que 3? Sí, se cumple en todo. ¿De acuerdo? Se cumple en todo. Acá también puedo señalar los espesores, ¿no? El espesor en el primer laminador va a ser 28 milímetros. Porque luego de pasar por el primero, le quedan 28. El espesor del segundo laminador, 25 milímetros. Y finalmente el espesor luego del tercer laminador es ya lo que se desea, ¿no? 22 milímetros. Y bueno, acá dado esto, sí se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, sí se cumple. Y acá ya son las comparativas, ¿no? Se cumplen porque el draft máximo es mayor que esto, que la diferencia de espesores que hay entre uno y otro laminador. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente, chicos. ¿Qué nos dice ahora? La velocidad de salida de la lámina del segundo laminador. Ok, acá nuevamente lo que he hecho es graficar. ¿De acuerdo? Es muy importante graficar, como les comento, porque les va a ayudar bastante. Entonces, vamos primero graficando la velocidad de... la velocidad de salida de la lámina del segundo laminador. Ok, ¿yo qué dato tengo? Tengo la velocidad de entrada del primer laminador. Tengo esta velocidad de entrada, que tiene una velocidad de entrada de 26 metros por minuto. Y yo lo que quiero es la velocidad de salida de la lámina del segundo laminador. O sea, quiero esta velocidad de acá. Esta es la velocidad que yo quiero hallar, ¿no? Que es mi velocidad S, pongámosle. Velocidad S. Ahora, yo también tengo que acordarme otro detalle. El espesor se va incrementando. Entonces, si mi espesor en un inicio era del 100%, cuando pase por el primer laminador, ahora va a ser del 100.12%. Y cuando pase hasta luego del segundo laminador, va a ser de 100.24%. ¿De acuerdo? Entonces, yo solo voy a agarrar esos dos sistemas. Son los únicos sistemas que me interesan. Este primer sistema y este segundo sistema. ¿De acuerdo? Son los únicos a los cuales yo les voy a prestar atención y donde vamos a aplicar la famosa ley de conservación de volumen y masa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo era la fórmula? En este caso, ¿se acuerdan que la fórmula o era con velocidad o era con largo? ¿Me interesa el largo? No, me interesa la velocidad. Entonces lo vamos a hacer en base a la velocidad.
acá le vamos a colocar un título porque es necesario que lo coloquen, ¿ok? Conservación de volumen, conservación de volumen. De modo que acá va a ser que el espesor inicial va a ser, perdón, el espesor inicial multiplicado por el ancho inicial multiplicado por la velocidad con la que entra va a ser igual a el espesor de salida multiplicado por el ancho de salida multiplicado por la velocidad de salida. ¿De acuerdo? Entonces, el espesor con que se inicia, 31. El ancho que tiene. Miren, no conocemos el ancho, pero lo podemos poner como porcentaje, como un 100%. La velocidad de entrada es 26, ¿ok? Tenemos el espesor de salida, 25. El ancho, el ancho justo acá, ¿cuánto es? Es 100.24, porque hay un incremento. Y finalmente la velocidad de salida. Entonces, notemos que todo esto es un sistema, donde simplemente despejamos la velocidad de salida y ya nos estaría cuadrando cuánto sale todo eso, ¿no? Ok, miren, vamos a colocarlo en una fracción bonita. Sería la velocidad de salida del segundo laminador va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a 31 punto, va a ser igual a 31 por 26 por 100%, bueno, el 100% es como si fuera un 1, así que no importa tanto, dividido entre 25 multiplicado por, eso sí es importante, 100.24%. ¿De acuerdo? Una vez operado eso, ya le coloqué en la respuesta, que es velocidad de salida del segundo laminador. Como les digo, yo le estoy colocando números romanos. Ustedes le pueden colocar 1, 2, A, B, C, lo que prefieran. Va a ser igual a 32.16 metros sobre minutos. Metros sobre minutos. ¿De acuerdo? Entonces, noten cómo la velocidad en sí es fácil. Lo importante es plantear tu gráfico, plantear qué valores vas a tomar, qué valores no vas a tomar. Porque, por ejemplo, en esa circunstancia, ¿qué ha ocurrido? Nosotros no hemos tomado estos valores. Este valor lo hemos despreciado, porque son partes intermedias que no ayudan en el sistema. Si ustedes me preguntan, Omar, no hay ningún problema en esta parte, o sea, si es que por acá tal vez hay alguna variable que pueda afectar porque justo está en medio, no chicos. El proceso, si lo comparas entre el inicio y final, intermedio, final o así, siempre van a dar los mismos valores, ¿ok? No hay ningún problema. Ahora, ¿qué nos pide? El esfuerzo de fluencia de la lámina antes y después del laminado. Ok. Entonces, ustedes ya se acuerdan que esto era, pues, rápido. Era el esfuerzo de fluencia antes del laminado va a ser igual a la constante K. ¿Cuánto vale ahora? Vale 175 multiplicado por el E. Pero cuando hablamos del E antes del laminado, era 0.002 elevado a la N que es 0.2. ¿De acuerdo? Entonces, el esfuerzo de fluencia antes del laminado me estaría quedando un total de, el esfuerzo de laminado de acá nos estaría quedando un total de 50.49 megapascales. ¿De acuerdo, chicos? 50.49 megapascales. Como les comentaba, el esfuerzo de fluencia antes del laminado pues sale al toque. Es simplemente diferenciar cuál es tu constante K, que acuérdense, la constante K te la dan acá como dato, pero te la dan en texto, ¿de acuerdo? Acá te dicen, el material tiene un coeficiente de resistencia de 175. Entonces, ese coeficiente de resistencia es tu constante K. ¿De acuerdo? Acá simplemente es cuestión de que se graben los términos o lo practiquen y a medida de eso ya van aprendiendo un poco. Acuérdense de la otra forma. La otra forma era que el E para después del laminado sea logaritmo neperiano del espesor inicial dividido entre el espesor final, donde el espesor inicial tenía que ser mayor que el espesor final. ¿De acuerdo? De modo que en la ecuación pues nos quedaría que el esfuerzo de fluencia al final del laminado
va a ser igual a la constante K, 175 megapascales, multiplicado por el E, que lo ponemos con corchete para diferenciarlo, logaritmo de Periano de el espesor inicial, 31, el espesor final, 22. Cerramos esto elevado a la n. A la n, el n es 0.2. Listo, chicos. Operamos eso y ponemos la respuesta del esfuerzo de influencia final, que nos saldría pues 141.28 megapascales. Ojo, estoy colocando las respuestas de frente para poder avanzar, chicos, para poder abarcar bastantes temas. ¿De acuerdo? Listo, chicos. A ver, entonces, pasamos con el siguiente ejercicio. Ahora nos dicen, en el tren laminador continuo de 2 bastidores por laminado en frío, se reduce el espesor de una lámina de 40 milímetros a 30 milímetros, manteniendo constante el ancho de la lámina en 100 milímetros. O sea, ya te dice que, ¿qué cosa? Que el ancho va a ser constante, no va a ser como el anterior ejercicio, que el ancho aumentaba en 0.12%, sino el ancho va a ser constante. Y te dice que la operación se realiza con reducción de laminado igual en los dos bastidores. Ah, mira, te dice reducción de laminado igual, ya no te dice reducción de espesor. Y si tú te confundes con los términos, no hay ningún problema. ¿Dónde lo vas a diferenciar? En el R. Si te dan el R entre paréntesis, ya, significa que ya está todo regalado, entre comillas. Luego nos dan los datos de que el radio de los laminadores, este es tu R. Miren, acá te dan la fórmula. El comportamiento plástico del material es dado por... Esta fórmula es la que ya conocemos, pues. Es 240, que es el K, multiplicado por el E a la N era, ¿no? Pero acá ya te dan, el N vale 0.25. Ya te dan todos los datos ya puestos. Solo porque reemplaces, mira. El coeficiente de fricción entre el material y el rodillo es de... Ah, ya. Ese es el coeficiente de fricción. La velocidad de entrada del primer laminador. La velocidad de entrada del primer laminador va a ser igual a 25 metros por minuto. Y tenemos que la longitud inicial de la lámina es de 2 metros. Okay. Te piden calcular el espesor de la lámina al salir del primer laminador y el valor de reducción R. Okay. Recuerden que cuando nos hablaba de R, teníamos que hacer la fórmula. ¿Sí? Okay. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es graficarlo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a graficar este ejercicio. La gráfica en este caso es sencilla, ¿de acuerdo? Es sencilla porque solo son 2 laminadores. Cuando ya son 3 laminadores, no he visto ninguno de estos 4, pero se puede dar el caso, pues ya. Ahí se puede luchar un poco. Tenemos primer y segundo laminador. Yo le coloco estas líneas que asemejan de que pues lo mismo se repite del otro lado, o sea que acá es de igual forma así. Okay. Inicia con un ancho de ¿cuánto? De 40 milímetros. Okay. Luego acá hay un espesor intermedio acá de valor X, y luego acá termina con un espesor de 30 milímetros. Listo. Y recordemos también que acá va a haber una diferencia, ¿no? De acá para acá va a haber una reducción, o sea, se va a restar, entre comillas. Pero como estamos hablando de R, reducción de laminado, usamos la fórmula, ¿no? Que es que R va a ser igual a, en la primera parte, el espesor inicial, 40, menos el espesor final X, dividido entre el espesor inicial. Y en la segunda parte, el espesor inicial va a ser X, y el final va a ser 30. ¿De acuerdo? Y esto dividido entre X. Okay. Extremo con extremo, medio con medio, bueno, como lo prefieran hacer. Acá va a quedar 40x menos x cuadrado va a ser igual a 40x menos 30 por 40. ¿Dónde se va a ir 40x y 40x? Y bueno, si operamos esto, nos va a quedar x va a ser igual a la raíz de 30 por 40. ¿De acuerdo? Si sacamos la raíz de 30 por 40, nos va a salir que x va a ser igual a 34.64.
milímetros, chicos, ¿ok? Entonces, este es el X, ojo, ya, ok. El X lo podemos reemplazar acá, muy bien, no hay ningún problema. Que es 34.64 milímetros, ok. Ya hallé el R, no he hallado el R, tengo el X. Entonces, del X vamos a reemplazar en cualquier ecuación de arriba. Bueno, yo quiero reemplazar en la primera, por ejemplo. En la primera va a salir 40, bueno, R, el valor de reducción va a ser igual a 40 menos el X, que es 34.64, dividido entre 40, ¿no? Y acá me va a salir el R, donde el R va a salir un total de, si no me equivoco, 0.134. ¿De acuerdo? Ese es el valor de R que va a salir. Ya está este término entonces, el valor de reducción, ya lo hallamos. Ahora nos pide el espesor de la lámina al salir del primer laminador. Ya pues, el espesor de la lámina al salir del primer laminador, ¿cuánto es, chicos? Es 34.64. ¿De acuerdo? De igual forma hay que hallar pues lo de arriba para tenerlo como dato, que sería ¿cuánto? 40 menos 34.64 es 5.36. Y de 34.64 menos 30 sería 4.64. Esto en milímetros, siempre unidades. Se olvida. Ya. Ahora que nos están pidiendo acá abajo, la reducción máxima del espesor o el draft que se puede realizar en este laminador. Esto lo pueden realizar simplemente en una sola línea, chicos. No hay ningún conflicto. En este caso, ¿cómo podríamos colocarlo? Sería Dmax va a ser igual al U multiplicado por al cuadrado acá, al R, ¿no? El coeficiente de fricción, ¿cuánto es? El coeficiente de fricción es 0,15. 0,15 al cuadrado multiplicado por el radio. El radio del rodillo, si no me equivoco, es 250 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos esa multiplicación, ya nos va a salir el draft máximo. En este ejercicio no nos pide factibilidad, ¿okay? Solo nos pide hallar el draft máximo a secas, que en este caso es el 5.625 milímetros. Si nos pidiera factibilidad, pues comparamos esto con lo de arriba, pero si notan, 5.625 es mayor que 5.36, es mayor que 4.64 y tal, ¿de acuerdo? Okay. Listo, chicos. Ya. Entonces, hasta ahí ya tenemos la reducción máxima de espesor. Ahora vamos con el siguiente enunciado. ¿Qué nos pide ahora? Nos pide la longitud de la lámina obtenida al final del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer acá va a ser lo mismo que hicimos antes. Lo vamos a graficar en dos partes. ¿De acuerdo? En la primera parte, ¿qué tenemos? Tenemos que el ancho va a ser 100. El ancho dice que se mantiene, ojo, pero igual lo vamos a colocar. Y la longitud va a ser 2000 milímetros, porque dijo que era 2 metros, 2000 milímetros. ¿Okay? Hay similitud ahí. Graficamos acá el primer sistema del primer bastidor, de esta manera. Y esto inicia con 40 milímetros de espesor, ¿cierto? Y bueno, acá termina con 34.64 milímetros de espesor. Porque ese es solo el primer sistema, ojo. Y acá al costado tenemos el segundo sistema, que es lo mismo, pero del segundo bastidor, donde acá inicia con 34.64. Siempre coloqué las unidades, disculpen. Y acaba con, si no me equivoco, 30 milímetros. ¿Ok? 30 milímetros y acaba acá. Listo. Entonces, del primer laminador, aplicando la ley de conservación de volumen, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar, bueno, la fórmula que ya la conocemos, ¿no? T de espesor inicial multiplicado por el ancho inicial multiplicado por... Acá no nos interesa la velocidad, nos interesa la longitud, exacto. La longitud inicial va a ser igual a... y lo otro, ¿no? El espesor de salida multiplicado por el ancho de salida multiplicado por la longitud de salida.
Y acá continuamos. Lo mismo, pero del otro lado, ¿no? Voy a explicar un copiar y pegar para ahorrarnos tiempo. Ya. Y vamos reemplazando. A ver, la primera parte, ¿cómo sería? Sería el ancho, que es 40 milímetros, multiplicado por, perdón, el espesor 40 milímetros multiplicado por el ancho de 100 milímetros, multiplicado por la longitud de 2000 metros, ¿no? Perdón, 2000 milímetros. Okay. Esto tiene que ser igual a, vamos a borrarlo, creo que si le coloco unidades se va a hacer muy largo, sería 40 multiplicado por 100 multiplicado por 2000, va a ser igual a el ancho saliendo, que es 34.64, multiplicado por el mismo ancho, porque justo en el enunciado, ¿qué nos indica en el enunciado? En el enunciado nos dice, manteniendo constante el ancho, o sea, el ancho no cambia, se mantiene igual, multiplicado por la longitud de salida del primer laminador, ¿no? Claro, longitud de salida del primer laminador. ¿Acá qué sería? 34.64, espesor del primer laminador, por 100, multiplicado por longitud de salida del primer laminador, va a ser igual a el espesor de salida, 30, multiplicado por el ancho, que se sigue manteniendo igual, multiplicado por el espesor de salida del segundo laminador, o ya, bueno, de todo el sistema, ¿no? Notamos primero que el 100 está de más, ¿no? Siempre se va, siempre se simplifica, no hay ningún problema. Pero también notemos de que el 34.64 y el longitud de salida del primer laminador se repiten en ambos casos, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que va a ocurrir es que notamos la igualdad. Acá notamos la igualdad. Listo. Entonces, como notamos la igualdad, podemos colocar este valor de acá de frente. Sería 40 multiplicado por 2000 va a ser igual a 30 multiplicado por la longitud de salida del segundo laminador. ¿Qué me va a quedar? Pues que la longitud de salida del segundo laminador va a ser igual a 40 multiplicado por 2000 dividido entre 30. Listo. De este modo ya nos estaría saliendo. Una longitud de salida del segundo laminador. Lo podemos colocar en dos diferentes unidades métricas. Primero milímetros, porque pues todo eso está en milímetros, sería 2666.67 milímetros, que sería pues equivalente que decir 2.67 metros. 2.67 metros. Y ya quedaría de esa manera, ¿no? Y la última pregunta, pues, ya ustedes ya se la saben de memoria, ¿no? El esfuerzo de fluencia del material laminado. Como les mencioné, si no me dice el esfuerzo de fluencia, ¿en qué momento yo hago los dos? Hago el esfuerzo de fluencia antes del laminado y el esfuerzo de fluencia después del laminado. Entonces, el esfuerzo de fluencia antes del laminado va a ser igual a la constante K multiplicada por el E elevado a la N. Entonces, la constante K, ¿cuánto vale acá? Bueno, ya tengo la ecuación, ¿no? Es 240 por E elevado al 0.25. 240 por E elevado a la 0.25. Donde noten que el E ya lo reemplacé con el 0.02, ¿ah? Este ya lo reemplacé acá porque ya conocemos que si es antes, la deformación siempre va a ser igual. Siempre va a ser de esa manera. Entonces el esfuerzo de fluencia antes del laminado va a ser igual a 50.75 megapascales, chicos. Y el esfuerzo de fluencia ya después del laminado sí seguiría de la misma forma, ¿no? Sería el esfuerzo de fluencia va a ser igual a 240 multiplicado por, ¿y dónde vale? Ahora que va, corchete, logaritmo neperiano de longitud inicial 40, longitud final 30 y todo esto elevado a 0.25.
Recuerden, siempre en el logaritmo de Periano el número que va arriba tiene que ser mayor que el número que está abajo. ¿De acuerdo? Y finalmente colocamos que el esfuerzo de fluencia al final, o simplemente a secas lo colocan, va a ser igual a 175.77 megapascales. Y ya. De esa forma ya abarcaríamos todos los ítems que pueden venir. Igual hay 3 más que ahorita los vamos a realizar, ya para también cumplir con el tiempo. Y para que en caso les venga. Pero no ha venido en los últimos, en los recientes. ¿De acuerdo? A ver, denme un segundo. Vamos a primero a pintar aquellas... Bueno, sí. Vamos a pintar aquellas ecuaciones que ya hemos usado. Por ejemplo, la potencia aún no la hemos usado, el torque no lo hemos usado de momento, la longitud de contacto tampoco lo hemos usado, ahorita lo vamos a utilizar, sí. El esfuerzo de fluencia promedio tampoco lo hemos utilizado, no se suele usar, no se suele usar, chicos, a menos que te lo pida. Si te pide esfuerzo de fluencia promedio, lo colocas. Pero si no te pide esfuerzo de fluencia promedio, no asumamos que es promedio. Hacemos el antes y el después. Bueno, la deformación real, esto sí lo hemos usado. El draft máximo también lo hemos usado. La reducción también. El S también. El desplazamiento hacia adelante, ahorita lo vamos a realizar. Esta también lo hemos usado, pero simplificado. Y la velocidad de tangencia, inicio de esto también lo hemos usado. ¿De acuerdo? Entonces, nos regresamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, de los datos que teníamos, ahora nos están pidiendo el desplazamiento hacia adelante. ¿De acuerdo? ¿Cómo hallamos el desplazamiento hacia adelante? Para hallar el desplazamiento hacia adelante, tienen que acordarse de la fórmula que, si bien es cierto acá se las dan, el S es igual a B, tan, las vamos a anotar acá arriba. ¿De acuerdo? Lo vamos a anotar arriba para poder recordarlas y tenerlas acá a la mano. Entonces, de modo que el S, que es la velocidad, el desplazamiento hacia adelante, va a ser igual a la velocidad de salida menos velocidad rotacional dividido entre velocidad rotacional. Todo esto de modo que también la velocidad rotacional va a ser igual a 2pi multiplicado por r multiplicado por n. ¿De acuerdo? Multiplicado por r multiplicado por n. Entonces, ya tenemos el desplazamiento hacia adelante y la velocidad rotacional. Entonces, lo que necesitamos no es la velocidad, bueno, sí la velocidad de salida, ahorita le llamamos, pero necesitamos también la velocidad rotacional. Entonces, para hallar eso, justo vamos a hallar esto, la velocidad de salida del primer bastidor, solo del primer bastidor, ¿ok? Y aplicamos la ley de conservación de masas. Acá. Aplicamos conservación de masas. Y aplicamos lo mismo, ¿no? El espesor inicial multiplicado por el ancho inicial multiplicado por las velocidades, ahora ya no usamos longitudes porque nos interesan las velocidades, va a ser igual al espesor de salida multiplicado por el ancho de salida multiplicado por la velocidad de salida. Donde pues como el ancho se mantiene siempre, el ancho no incrementa, acá no era, pues el ancho no incrementa, pues lo dejamos ahí tal y cual, ¿de acuerdo? O el ancho se incrementaba en este ejercicio, chicos, a ver, esperen. No, en este ejercicio el ancho no incrementaba, si no me equivoco. No incrementaba. Entonces por eso ya lo anulamos y solo nos quedamos con espesores y velocidades. Ok. ¿Qué espesor tenemos al inicio? 26. ¿Con qué velocidad está entrando? Con una velocidad de 26. ¿Con qué espesor está saliendo? Con 28. ¿Con qué velocidad va a salir? Con Vs. ¿De acuerdo? Entonces acá ya me va a salir mi primer dato, que es mi velocidad de salida.
¿Qué velocidad de salida? Mi velocidad de salida del primer bastidor. ¿De acuerdo? Que eso es 29.48 metros por minuto. Esto inclusive lo voy a marcar acá para que se note. Entonces yo tengo el primer dato para ir al desplazamiento, velocidad de salida. Ahora, ¿qué me falta? Me falta la velocidad del rodillo, entre comillas. Velocidad del rodillo es velocidad rotacional, pero ajá. Entonces vamos a hallar la velocidad del rodillo, que va a ser igual a 2pi multiplicado por r multiplicado por n, donde el r se va a introducir en la fórmula en metros, ¿ok? Siempre en metros, chicos. Y el n lo vamos a introducir en RPMs, que son revoluciones por minuto, ¿se acuerdan? RPMs. O revoluciones por minuto. Listo. Entonces, acá simplemente reemplazamos. El VR va a ser igual a 2pi multiplicado por el R. ¿Cuál es el R? El radio del rodillo, pero en metros. El radio del rodillo era 230 milímetros. En metros sería 2.230 metros. ¿Sí? Multiplicado por el N. El N son los RPMs. Y justo tenemos el dato de los RPMs. Acá, velocidad de rotación. 20 RPMs por 20 RPMs. Al hacer esto y multiplicarlo, el dato que me va a salir, o está saliendo, está en metros por minuto. ¿De acuerdo? Esto está en 28.90 metros por minuto. Entonces, ya teniendo velocidad de salida y velocidad de rotación, como me mencionaron, tengo que tener en cuenta acá estos dos sistemas, para no equivocarnos, chicos. Solo este sistema. Solo este sistema. ¿De acuerdo? Que lo dividimos acá en dos, pues, ¿no? Pero ajá, ya. Entonces, ahora sí podemos reemplazar. Sería que el desplazamiento hacia adelante va a ser igual a la velocidad de salida, ok, 29.48, menos velocidad rotacional, 28.90, dividido entre la velocidad rotacional, 28.90. ¿De acuerdo? Haciendo todo este cálculo, el S, o desplazamiento hacia adelante, te va a salir 0.020 069204011. Lo esencial, no sé si se acuerdan un poco de procesos, es tener dos cifras a tres cifras significativas. En este caso le voy a poner dos cifras porque si no sería muy largo, ¿ok? Sería 2007. Esa sería la respuesta del desplazamiento hacia adelante. Es un poco extenso, sí, y es un poco más difícil que se los pidan, pero es posible. Entonces es más vale prevenir que lamentar. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Ahora nos piden la velocidad de rotación de los rodillos del segundo laminador. Miren. La velocidad de rotación de los rodillos del segundo laminador. ¿Cómo podemos calcular eso? Así como se acuerdan que yo les dije que el R, entre paréntesis R, era constante. Ok. En este caso el desplazamiento hacia adelante también va a ser constante. ¿De acuerdo? De modo que tenemos que tener en cuenta los siguientes datos. Vamos a copiarnos un poco acá la velocidad de salida acá. Entonces, ¿qué nos pide? La velocidad de rotación de los rollos del segundo laminador. Ok. Graficamos nuestro sistema. Nuestro sistema está así. Acá está el segundo laminador y acá está. Donde acá hay una velocidad, porque la velocidad de salida del primer laminador es la misma velocidad de entrada del segundo laminador. Entonces, esa velocidad de entrada era... A ver. No, disculpen. Me estoy equivocando acá. Te piden velocidad de rotación de los rodillos. ¿Ok? Recordemos la fórmula de desplazamiento. La fórmula de desplazamiento es la única que involucra velocidad de rotación de rodillos. Fórmula de desplazamiento es velocidad de salida menos velocidad de rotación dividido entre velocidad de rotación. Que inclusive la podemos escribir de esta manera.
Velocidad de salida, velocidad de rotación menos 1. Es lo mismo si notan. Si tú operas esto, te va a salir lo mismo que la izquierda. ¿De acuerdo? Pero me dicen velocidad de salida. Y como estamos trabajando en el segundo rodillo, yo quiero la velocidad de salida de este rodillo, ¿no? Esta velocidad de salida. Y si no me equivoco, hallamos esa velocidad de salida anteriormente. Lo hallamos... A ver, ¿en qué inciso lo hallamos? Lo hallamos acá, miren. En el tercer inciso. Hallamos la velocidad de salida del segundo laminador. ¿Dónde? ¿Qué nos había aparecido acá? La velocidad de salida del segundo laminador era 33.43. Entonces acá simplemente lo reemplazamos. Sería 33.43 metros por minuto. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos la velocidad de salida y tenemos ya el desplazamiento hacia adelante, podemos simplemente reemplazar. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazamos en esta fórmula. El desplazamiento lo conocemos. Es 0.02007, que va a ser igual a velocidad de salida, que va arriba, 33.43, dividido entre velocidad de rotación menos 1. ¿De acuerdo? Esto lo podemos acomodar, obviamente. Sería velocidad de rotación va a ser igual a 33.43 dividido entre 1.0207. Y bueno, en la parte de abajo pues, colocamos la velocidad de rotación, ¿no? Pero tengan en cuenta que esta velocidad de rotación, ¿cómo está? Esta velocidad de rotación nos la van a dar, pero en metros por minuto. Acá. Nos la dan en metros por minuto. Sin embargo, ¿a ti qué te están pidiendo? Te están pidiendo en RPMs. Entonces, ¿cómo convierto de metro por minuto a RPM? Ok, listo. Entonces, lo que hacemos es simplemente usar la fórmula de velocidad de rotación, que es igual a 2pi multiplicado por r multiplicado por n. ¿Sí? Donde con esta fórmula vamos a convertir. ¿Por qué? Porque la velocidad de rotación, como les digo, está en metros por minuto. Y el R, este R de acá, está en RPM. Entonces puedo poner el R como, perdón, el N. Puedo poner el N como incógnita porque no me he dado ese RPM. ¿Ok? Entonces, la velocidad de rotación ya la tenemos. Es 32.77. Listo, lo dejamos ahí. El otro sería 2pi multiplicado por el R. ¿Cuál sería el R? El R en este caso es el radio de los rodillos. Era 230 milímetros, pero que como trabajamos en metros, sería 2.230 metros multiplicado por el n que es nuestra incógnita, ¿no? Que es lo que queremos hallar. Despejamos y el n nos va a quedar un total de 11.8392 RPMs. RPM en minúscula o RPM en mayúscula, como prefieran, chicos. ¿De acuerdo? De ambas formas es válido. Yo les recomendaría en minúscula, pero okay, es elección de ustedes. Ahora, ¿qué nos pide? La fuerza del laminado en el primer laminador. ¿De acuerdo? Miren, para la fuerza del laminado, acá no sé si está la fórmula. Sí, es esta fórmula. ¿De acuerdo? La fuerza del laminado es igual a el esfuerzo de fluencia promedio multiplicado por el ancho multiplicado por el largo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente esa fórmula. Bueno, no, ese L no es el largo, inclusive. A ver. Entonces, la fuerza del laminado en el primer laminador, solo en el primer laminador, va a ser igual a el esfuerzo de fluencia promedio multiplicado por el ancho multiplicado por el L. El L, chicos, como en el formulario les van a dar, el L es el rozamiento que hay entre los bastidores. A ver, miren, acá. El L es la longitud de contacto. La longitud de contacto entre los rodillos y toda la lámina en sí. Porque
Obviamente no contacta del todo, del completo. Vamos por partes. Primero, como solo nos piden del primer laminador, vamos a aplicar la fórmula para el primer laminador. Sería el esfuerzo de fluencia promedio va a ser igual a la constante K, que en este caso es 240, multiplicado por, y acaba todo, ¿no? El logaritmo de Periano de, ¿con qué inicia? Porque solo estamos hablando del primer laminador. ¿El primer laminador qué era? Era 36 y 31,75. Ok, acá sería 36 y acá sería 31,75. Cierro y todo esto elevado a la 0,2. Pero como estamos hablando de esfuerzo de fluencia promedio, lo divido entre 1.2. Porque este es 1 más 0.2. ¿De acuerdo? De modo que el esfuerzo de fluencia promedio me está quedando 132.083 megapascales. Listo. ¿Qué nos falta hallar? El W pues lo tenemos, es el ancho a secas, que es 150. Nos lo dan como dato por acá, creo. Acá, el ancho 150, no hay ningún problema. Ahora vamos con el L. El L que es la superficie de contacto. ¿De acuerdo? El L se define como el R por el D. ¿De acuerdo? El R por el D. Entonces ustedes se dirán, ¿cuál es el R? El R es el radio de los rodillos en milímetros. No hay ningún problema, que usamos milímetros en esta parte. Sería 230 milímetros. ¿Y cuál es el D? El D es el draft, la diferencia, o sea, ¿cuánto se redujo de acá para acá? De 36 para 31.75. Y bueno, como eso lo llamamos primerito, si no me equivoco, por acá, a ver. Claro, miren, acá mismo lo llamamos. 4.25 era el draft. Entonces lo reemplazamos acá. 4.25 milímetros. Cerramos esto. Y bueno, el L finalmente nos quedaría un total de 31.2649 milímetros. Omar, me había dicho dos cifras significativas. Ahora, ¿por qué estás usando 4? Porque chicos, este número no es la respuesta, sino ese número lo vamos a introducir luego en una multiplicación, en toda esta multiplicación que voy a hacer a continuación, donde la fuerza del laminado va a ser igual a el esfuerzo de fluencia promedio, que es 132.863 megapascales, multiplicado por el W, que era 150 milímetros, multiplicado por el L, que era la longitud que estaba en contacto, ¿no? La longitud del rodillo y la lámina que estaban en contacto, que era 31.2649 milímetros. Si ustedes operan todo esto, les va a salir un número gigantesco, que es 619.434.268 newton. Es por ello que si checan el ejercicio, miren, ¿a ti cómo te pide que lo expreses? Te lo piden kilonewton, para que no sea tan largo. Entonces sería tu fuerza de laminado va a ser igual a 619.43 kilonewton. Y ya, con esto acabamos fuerza de laminado. Ahora ya al último, por último nos piden la potencia de laminado en el primer laminador. Miren, por suerte nos están pidiendo todo en el primer laminador. Si nos pidieran del segundo laminador, tendríamos que volver a hacer todo este cálculo, pero del segundo laminador. ¿De acuerdo? Pero de momento no. Y bueno, la fórmula de la potencia también la tienen acá en el formulario. Es esta última de acá, es la que usamos. Es 2pi multiplicado por el n, que es la velocidad rotacional en RPMs, multiplicado por el F, la fuerza de laminado, multiplicado por el L, que es el diámetro de contacto, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia, lo colocamos tal igual. Potencia va a ser igual a 2pi multiplicado por n, multiplicado por F, multiplicado por L. Como les digo, es muy poco probable que les den este tipo de ejercicios, pero igual, solo es multiplicar. Igual no perdemos nada intentándolo. 2pi
El n era la velocidad rotacional. Del primer laminador, ¿cuántos RPMs eran? Del primer laminador, eran 20, si no me equivoco. Acá está, velocidad de rotación del primer laminador, 20 RPMs. 20 RPMs. Multiplicado por el F, velocidad de laminado del primer laminador, que era 619 A. Acá lo colocamos directo. 619.434 268 kilonewton multiplicado por el L, que lo habíamos también acá anteriormente largo, ¿no? 31.2649. 31.2649. Y esto está en milímetros. Donde finalmente, pues, la potencia va a salir un total de 2 millones, imagínense. 2.433.672.504 watts. Eso está en watts. Pero a ti te piden que lo expreses en kilowatts. Entonces acá lo facilita un poco el trabajo. De modo que la potencia lo presentarías como 2433.67 kilowatts. Y con esto ya acabaríamos por fin con todas las fórmulas de laminado, ¿no? Con esto ya habríamos abarcado la fórmula de potencia, la fórmula del torque no lo hemos sellado porque, bueno, si notan es simplemente la fuerza de laminado y el L, que es la longitud de contacto, que ya los tenemos, no habría ningún problema si nos lo piden. La fuerza de laminado también ya la hallamos, la longitud de contacto también ya la hallamos, que si notan, yo ya usé de frente el draft para evitarnos eso, el desplazamiento hacia adelante lo hallamos, y la velocidad tangencial o velocidad de rotación en metros por minuto también ya la hallamos. ¿De acuerdo, chicos? Con eso ya terminaríamos el taller de laminado.